En 1983, unos obreros de la construcción en el sur de China tuvieron que parar en seco. En una excavación para construir un nuevo edificio de apartamentos, desenterraron la entrada a una misteriosa tumba. Se remontaba a más de 2000 años y contenía un tesoro que desafiaba los registros históricos. Lo más milagroso es que era un traje funerario de seda y jade propio de un poderoso gobernante. Un hombre cuya identidad ha sido un misterio hasta ahora. Soy la doctora Agnes Xu y estoy tras la pista de un escurridizo gobernante que en su día dominó el sur de China. Investigo la verdadera naturaleza de su civilización olvidada y pretendo conocer la identidad del poderoso hombre enfundado en el espectacular traje de seda y jade. Misterios de China. Tumba del traje de jade. Guangzhou es una de las ciudades más dinámicas de China. Importante puerto comercial y potencia económica del sur del país. Pero su sofisticación actual oculta un pasado mucho más humilde. Esta región del extremo sur de China ha sido conocida durante miles de años por su gastronomía, sus hermosas montañas, sus bellos ríos y su proximidad al océano. Pero nunca fue conocida como una tierra de civilización. China no existía como la conocemos en el año 206 a.C. En el norte, la caída del imperio Qing hizo que Liu Bang estableciera el imperio Han con capital en Chang'an. Los Han creían que la región montañosa del sur albergaba culturas primitivas dominadas por bárbaros salvajes. Pero en 1983, un descubrimiento arqueológico hizo añicos la percepción de esta región del sur. En un museo a 40 kilómetros de la ciudad de Guangzhou, me encuentro con el profesor Juan, arqueólogo. Hace 30 años era un joven licenciado que fue enviado a investigar lo que parecía ser una antigua tumba. Tras recibir la llamada, no perdiste tiempo en venir. ¿Cuál fue tu primera impresión? En ese momento estaban construyendo un edificio aquí. La colina del elefante era originalmente muy alta. ¿Cómo de alta? Tenía 49,7 metros de altura y se necesitó más de un año para nivelarla hasta esta altura. Al excavar a 32 metros bajo el nivel del mar, los trabajadores hicieron este descubrimiento. ¿Tú dirigías el equipo? Sí, y solo por observación podríamos decir, sin equivocarnos, que es una tumba antigua. Ya había excavado muchas tumbas en Guangzhou, pero la mayoría no eran muy grandes. De unos 2 metros de ancho y 3 o 4 de largo. Mientras cavábamos junto a la tumba, me sorprendió lo enorme que podía ser. ¿Pero no sabías de qué época era? Antes de esta excavación, todas las tumbas de Guangzhou eran de piedra y databan de la dinastía Ming. Los entierros en el extremo sur de China eran tradicionalmente sencillos. Pero esta enorme tumba medía algo más de 10 metros de largo y 12 de ancho. Encontrar una tumba de este tamaño enterrada en una colina era un indicio de algo extraordinario. Cuando el profesor Juan bajó por el techo de la tumba, se convirtió en el primer hombre que entraba en este misterioso espacio en 2 milenios. ¿Qué viste al descender? Una gran piedra había caído provocando la formación de una grieta y podíamos arrastrarnos para mirar. Yo fui el primero en hacerlo y vi la cámara frontal de la tumba. ¡Vaya! Allí descubrí una vasija de bronce. Al mirar la vasija me quedé perplejo porque pensaba que se trataba de una tumba Ming, pero entonces
¿Por qué había una vasija de bronce de la anterior dinastía Han? Le dije a mis colegas Chen Wei-han y Qin Jin-chan que podría ser una tumba de la dinastía Han, no de la Ming. Mis colegas no la habían visto todavía y se rieron. Dijeron, siempre pensando en desenterrar una tumba Han. Es Ming, ¿cómo va a tener objetos Han? Pero junto a la vasija de bronce había una pieza de loza de la dinastía Han. Para el joven arqueólogo, aquello prometía ser el descubrimiento de su vida. Con la tumba totalmente excavada, podemos entrar simplemente por la puerta principal. Esta es la entrada a la tumba. Es muy largo, pero no lo parece porque ya habían eliminado 18 metros. Este pasillo conectaba el camino hacia el exterior de la colina. La cámara frontal estaba sellada con un sistema de seguridad destinado a mantener alejados a los intrusos para toda la eternidad. Pero tenemos la frase mágica. Alí Baba, ábrete sésamo. Aquí está. Había trampas de seguridad para disuadir a los ladrones de tumbas. Si cavaran aquí abajo no podrían entrar, están selladas. Los sofisticados mecanismos de defensa y la impresionante construcción de la tumba indican que estaba construida para alguien con gran riqueza y poder. Cuando los arqueólogos excavaron más profundamente, hicieron un espeluznante descubrimiento. Fragmentos de huesos humanos en varias cámaras. Estoy en el mismo lugar donde 4 mujeres fueron sacrificadas para poder acompañar a su señor en la otra vida. Durante la dinastía Han, esta costumbre fue abandonada. Así que lo interesante de encontrar pruebas de sacrificios aquí es que se produce una paradoja. Una tumba de la dinastía Han de una época en la que esa práctica ya no existía. En total, 15 sirvientes habían sido sacrificados para acompañar a su amo en la otra vida. Los arqueólogos habían excavado 3 cámaras, una frontal y las cámaras de las alas este y oeste. Pero todavía no habían encontrado la cámara funeraria principal. Y la otra puerta sellada les impedía explorar lo que había más allá. Esta puerta en particular fue un obstáculo para nosotros durante varios días hasta que la abrimos y descubrimos algo sorprendente. El dueño de la tumba yacía junto a muchos objetos de oro y jade. Los arqueólogos excavaron y restauraron una reliquia tras otra, obteniendo un catálogo de tesoros. Y el descubrimiento más espectacular de todos fue este traje funerario de jade y seda. En el pasado, solo los miembros de más alto rango de la dinastía Han podían tener estos ricos trajes funerarios. Entonces, ¿quién es este noble Han enterrado tan al sur? Con el traje, se descubrió un sello de jade que finalmente identificó al propietario de la tumba. El nombre inscrito en el sello era Zhao Mo. En 1983, en la animada ciudad de Guangzhou del sur de China, se descubre una antigua tumba. Los arqueólogos encuentran un traje funerario de jade y seda digno de un emperador. El hombre que figura en esta tumba es Zhao Mo. Fue quien gobernó en este reino feudal en la parte sur del Imperio Han, que abarcaba la actual provincia de Guangdong hasta el norte de la actual Vietnam. Los registros nos dicen, por un lado, que se trataba de un reino bárbaro y que no era un pueblo avanzado. Pero, por otro lado, tenemos un catálogo de tesoros que parecen indicar que se trataba de una cultura sofisticada y avanzada, alejada del Imperio Han. ¿Cuál es la verdadera Nanyue? El profesor Chen, experto en antigüedades, afirma que la sofisticación del reino Nanyue
puede encontrarse precisamente en las entrañas de un centro comercial del centro de la ciudad. Bajo el paraíso de los cazadores de gangas de la plaza Guanyin de Guangzhou, las murallas del antiguo reino de Nanyue se unían al río de las perlas. Es muy atípico. Se trata de una esclusa de madera de la época Nanyue. Se cree que es la esclusa de madera más antigua y mejor conservada del mundo. Un modelo a escala muestra el aspecto que podía tener hace 2000 años. Estas esclusas se siguen utilizando en todo el mundo para controlar los sistemas de riego. Al sur de este lugar se encuentra la montaña Nube Blanca y el agua de la montaña fluía hasta llegar a la desembocadura del río de las Perlas. Aquí están los límites de la muralla sur de la ciudad y junto a la muralla está la esclusa. El agua dulce de la montaña Nube Blanca podía almacenarse aquí. La esclusa también impedía la entrada de agua salada de las mareas. Cuando no hay suficiente agua, puede dejarla entrar del exterior. Por lo tanto, puede drenar y extraer agua. Por eso, los hidrólogos consideran que se trata del sistema de riego más antiguo de China e incluso del mundo, hecho con madera. Es una tecnología hidrológica asombrosa para su época. Nada que ver con lo que se espera de un reino de bárbaros. De vuelta al Museo del Mausoleo del Rey Nanyue, estoy lista para explorar la tumba en profundidad. Más allá de las 3 primeras cámaras, se encontraban la cámara principal de los ataúdes, las cámaras de las alas este y oeste y un almacén posterior donde había más de 1000 artefactos. Y con la ayuda del director Gu, examinaré de cerca algunos objetos de jade, bronce, oro y barro. Estos le habrían costado a Chao Mo una fortuna, pero ¿qué revelan sobre su dueño y su supuesto reino primitivo? Mira este par de anillos de jade. Se requiere una gran habilidad para tallarlos. Este objeto es extraordinario. ¿Qué nos dice sobre la posición de la persona que fue enterrada aquí? Este ornamento se halló en el torso del dueño de la tumba y está formado por 32 piezas. Discos de jade, anillos y brazaletes, cuentas de cristal, perlas y cuentas de oro. Es muy exquisito. Mira las esquinas inferiores del disco de jade. Hay 2 formas de dragón. Y este disco de jade más grande tiene un dragón en el centro flanqueado por una pareja de fénix. Simboliza la posición privilegiada del varón a lo largo de 2000 años de sociedad china. Es extraordinario. Sí, cierto. Alguien que está enterrado con algo tan magnífico debe haber sido el rey de un reino muy poderoso. Son objetos que simbolizan una gran riqueza y poder. Otros objetos retratan un estilo de vida fastuoso. Tenemos una habitación llena de instrumentos musicales dentro de la tumba. ¿Qué nos dice eso sobre este hombre? Los instrumentos musicales excavados incluyen campanas de bronce, campanillas, campanas de piedra, y el más singular y exquisito es esta cítara y sus componentes. La metalurgia en el sur probablemente no estaba tan avanzada como en el Imperio Han. E incluso en el norte, solo los nobles Han de más alto rango tenían el privilegio de poseer instrumentos como este conjunto de campanas de bronce. No me di cuenta de que esto era tan especial. Se fabrica aquí, en Nanyue, pero la inscripción está en la escritura tradicional de la dinastía Qing. Es una combinación de la cultura china de las llanuras centrales, pero con instrumentos de fabricación autóctona. Siempre pensamos que las culturas del sur eran bárbaras, pero viendo esto, no cabe duda de que eran civilizados y una sociedad bastante avanzada. Con ese esfuerzo extraordinario que suponía producir las campanas de bronce,
el rey Nanjue estaba haciendo una declaración. Su corte estaba a la altura de la sofisticada y culta vida de los Han. Chao Mo habría asistido en primera fila a muchas actuaciones de los mejores músicos de Nanjue. Pero mientras los Han despreciaban los sacrificios humanos, Chao Mo continuó la antigua tradición. Además de acabar con la vida de concubinas y sirvientes, al menos uno de sus músicos favoritos fue obligado a seguirle a la tumba. En la cámara del ala este de la tumba encontraron estos instrumentos musicales. Incluso había un sacrificio humano de un joven músico como compañero de entierro, lo que demuestra la pasión del rey Nanjue por los instrumentos musicales. En China hay referencias a un estilo de vida muy ritual y fastuoso del monarca en la corte. Incluso las comidas reales estaban marcadas ceremoniosamente por el toque de campanas. De ese modo, el consumo de vino, la apreciación de la música y los banquetes reales formaban parte de la antigua etiqueta cortesana. Sin duda digno de un rey. Disfrutó de un enorme placer en su vida y en el más allá. Y hay pruebas de que Chao Mo amaba la comida tanto como su música, compartiendo una obsesión culinaria que perdura hoy en día en el sur de China. Los habitantes de Guangdong son famosos Por la cocina, sí. en todo el mundo por su cocina. Son amantes de la cocina. En la tumba del rey Nanjue se han excavado más de 50 exquisitos utensilios de cocina. Esto es para freír. Podría utilizarse incluso hoy para cocinar platos como dim sum, empanadas de castañas de agua o pastel de rábano. Así que serviría. Hay otro plato de Guangdong, como es el pollo escalfado, que después de escalfarse se trocea y se toma con una salsa de jengibre. Y esto es lo que utilizaban hace 2000 años para rallar el jengibre. Son utensilios parecidos a los de hoy. Sí, al rallador que se usa hoy día. Por un lado, estas vasijas reflejan la alta posición del dueño de la tumba. Por otro lado, refleja las tradiciones culinarias de los cantoneses. En la tumba también hallaron grandes cantidades de conchas y fragmentos de huesos de tortugas marinas, mariscos, gorriones, huevos, ostras, etc. Comían de todo. Claro, todo lo que les gustaba. Esta tumba es extraordinaria. Cuando empezaba a estudiar arqueología china, pensábamos que se limitaba a la región de las llanuras centrales, que todo lo que estuviera bajo el río Yangtze eran pueblos bárbaros. Pero hoy he visto objetos de jade extraordinarios. He visto instrumentos musicales fabricados en esta región con inscripciones de la dinastía Qing. Y he visto toda una serie de utensilios de cocina, algunos de los cuales me recuerdan a los que usamos hoy. ¿Quién es el hombre enterrado aquí? Me desconcierta cómo pudo reunir todas estas riquezas. Vivió con todas estas cosas extraordinarias y murió con ellas. Para encontrar respuestas, tendré que buscar más allá de la tumba de Chao Mo, profundizando en los orígenes del reino Nanjue. La tumba de Chao Mo, segundo rey de Nanjue, es un palacio subterráneo lleno de tesoros y caprichos para tener una vida ostentosa después de la muerte. Pero Chao Mo solo gobernó durante 15 años, hasta el 122 a.C., en lo que se consideraba un primitivo estado feudal. ¿Cómo amasó semejante riqueza? Los registros históricos sugieren que podría agradecérselo a su abuelo, llamado Chao Tuo. Sabemos por los registros que Chao Tuo comenzó como un militar que se aprovechó de la inestabilidad en el norte
y fundó este reino en el sur. Chao Tuo fue enviado por el emperador Qing a conquistar y unificar las tribus Yue del sur en el año 214 a.C. Pero en menos de una década, el imperio Qin se desmoronó y la dinastía Han lo reemplazó. Chao Tuo aprovechó la oportunidad para establecer un reino que se extendía por las actuales regiones de Guangdong y Guangxi. Para conocer mejor el legado de Chao Tuo, me reúno con el director Chuan del Museo del Palacio del Reino de Nanyue. Hola, ¿qué tal? En 1995, 12 años después de que se descubriera la tumba de Chao Mo, los arqueólogos encontraron las ruinas del Palacio de Chao Tuo. Se trata de uno de los mayores emplazamientos palaciegos jamás excavados en China, con una extensión de unos 3.900 metros cuadrados. Descubrimos la capital del reino Nanyue, en pleno centro de Guangzhou. El complejo estaba dividido en varias zonas que incluyen el palacio, pero nuestro mayor descubrimiento es un patio interior, más conocido como los jardines del palacio. ¿Dónde estamos exactamente según esta maqueta? Donde estamos ahora se correlaciona justo con la parte trasera de ese edificio de allí. Allí, ya veo. Una reconstrucción a escala del palacio me resulta muy familiar. Veo esto y se parece mucho a los que vemos en las llanuras centrales. ¿Cuáles son las diferencias con los del norte? Los cimientos, el tamaño y el estilo arquitectónico del palacio está basado en los de las llanuras centrales. Tanto los cimientos, entramado estructural y materiales utilizados están completamente basados en el estilo de la arquitectura Gao Tai, donde se utilizaban este tipo de vigas, ladrillos, tierra y mezclas de madera para construir una casa. Toda la disposición, forma y materiales del Palacio Nanyue tienen su origen en las llanuras centrales. La construcción del Palacio Nanyue muestra las aspiraciones de igualar a los poderosos Han. Pero los arqueólogos han encontrado otros objetos que superan claramente los conocimientos de los Han de la época y están reescribiendo la historia del desarrollo tecnológico y el comercio en China. Al principio se creía que durante la época de la dinastía Jin Oriental, los habitantes de estas zonas del sur aprendieron a fabricar cristal de los países del sudeste asiático. Pero ahora, estos objetos sugieren que la fabricación de cristal ya existía aquí siglos antes. Cuando excavamos estos materiales, a muchos expertos de China les pareció increíble. No podían creer que fueran inventados y fabricados localmente. Es muy revelador. Especulamos que esta técnica procede en realidad del sudeste asiático, lo que indica que al menos hubo comercio con el mundo exterior y que los Nanyue innovaron e intentaron perfeccionar esta tecnología de forma autóctona. Es sorprendente. Aún más sorprendente es que el reino Nanyue pudo haber fundado sus propias rutas comerciales con Occidente, incluso antes de la apertura de la ruta de la seda continental. Nunca he visto nada igual de esta época. No parecen chinos. Cuando excavábamos, descubrimos también una especie de pilar de piedra. No está construido con una sola losa, sino con muchas piedras superpuestas. Una técnica habitual en Occidente, en el Mediterráneo y Mesopotamia. Por tanto, sospechamos que podría haber existido una especie de canal entre las culturas de Oriente y Occidente. Me parece que ahora hay más pruebas materiales
que apoyan, o mejor dicho, alimentan la vieja especulación de que Sí, hubo comercio con el mundo exterior, así es. incluso antes de la apertura oficial de la ruta de la seda continental en el norte. Sí, sí. Aunque el comercio con el mundo exterior habría aportado tecnología y crecimiento económico, es la relación con el poderoso imperio Han la que determinaría en última instancia el futuro del reino. Zhao Tuo negoció con 5 generaciones de emperadores Han, unas veces mediante el poder militar y otras con la diplomacia. Los objetos encontrados en el palacio sugieren que los primeros años fueron relativamente pacíficos. Aquí encontramos los taels del emperador Wen. ¿Del emperador? Era la moneda en ese periodo. Y eso sugiere la posibilidad de que durante esa época Zhao Tuo mantuviera buenas relaciones con las casas Han a través del emperador Wen. Gracias a ello, no tuvo que ir a la guerra, ni dedicar demasiado tiempo a la construcción de defensas, centrándose en aumentar sus riquezas y así poder construir este Palacio Nanjue. Cuando Zhao Tuo murió en el año 137 a.C., su nieto Zhao Mo heredó un reino digno de un emperador. Zhao Mo se inspiró en el palacio de su abuelo para su propia tumba. Sin embargo, algunos de los objetos de la tumba mostraban evidencias de la ascendencia militar de los reinos Nanjue. Junto a su cuerpo encontramos 10 espadas de metal. De ellos se deduce su énfasis en los asuntos militares. Desde el punto de vista arqueológico, esta es, con mucho, una de las espadas de metal más largas que hemos descubierto. ¡Es enorme! Mide 1,46 metros y está revestida de material de jade. Solo los reyes podían utilizar el jade para recubrir las espadas. Sospechamos que esta armadura fue fabricada localmente. El chaleco se utiliza para proteger el cuerpo y en esta usaron 709 placas de metal. Hemos excavado incluso escudos y lanzas que muestran lo completo y variado del armamento. Las armas tienen 2 orígenes: importadas de las llanuras centrales o fabricadas localmente. Todas las pruebas indican que la fabricación de armas era hace 2000 años una industria crucial para el sustento de la población. Un cubo de bronce hallado en la tumba sugiere que estas armas no eran solo para aparentar. Esto era para guardar el vino. Se trata del estilo típico del bronce Nanjue y es el único encontrado con el motivo de un barco. ¿Lo ves ahí? Ah, sí, lo veo. En realidad se trata de una especie de retablo de una victoria en el mar que muestra un regreso victorioso con prisioneros. Aquí se ve a uno blandir un hacha de guerra y decapitando a un cautivo como sacrificio. Este sujeta la cabeza de un prisionero. ¿Va a decapitarlo? Bueno, están celebrando la victoria. Los libros históricos señalan que el pueblo Nanjue era hábil con los barcos. Los centroasiáticos del norte eran hábiles con los caballos, mientras que los sureños, el pueblo Nanjue, eran buenos con los barcos porque estaban cerca del mar de la China meridional y habían abierto regiones fronterizas costeras, algo formidable. Esto demuestra que los barcos Nanjue ya estaban bastante avanzados. Por eso, algunas de las reliquias que excavamos en la tumba del rey Nanjue indican la existencia de una ruta marítima. Las armas procedentes del norte, así como las fabricadas localmente y una fuerza naval capaz de asaltar territorios cercanos, indican que Zhao Mo disponía de un importante poderío militar. Quizás eso le dio la confianza necesaria para producir uno de los artefactos más llamativos y más polémicos de la tumba, el espectacular traje funerario de jade con el que fue enterrado.
El descubrimiento de una tumba de 2000 años de antigüedad en Guangzhou desenterró tesoros que abrieron una ventana a la antigua China. El objeto más exquisito de todos revela la mayor ambición del rey Nanjue, la búsqueda de la inmortalidad. Esta es la cámara donde los arqueólogos encontraron restos de un traje de jade roto. El traje que ahora sabemos que pertenecía a Zhao Mo. Este es el mundialmente famoso traje de seda de jade del rey Nanjue. Se descubrió en la cámara funeraria principal. Fue ensamblado con 2.291 piezas de jade. ¿Es el número exacto? Sí, es exacto. Es uno de los primeros trajes de jade completos descubiertos en China. El uso de seda para tejer un traje de jade era un nuevo método nunca visto antes. Nunca había visto uno con seda. Era muy distinto de los otros trajes funerarios de jade encontrados anteriormente, ya que todos estaban cosidos con hilos de oro, plata o bronce. ¿Por qué el rojo? El rojo refleja la santidad en las primeras costumbres funerarias. Muchos objetos de jade de la tumba estaban pintados de rojo. ¿Lo teñían con cinabrio? Los hilos estaban teñidos, pero los demás artefactos estaban embadurnados de cinabrio. Las secciones de jade que cubren la cabeza, las manos y las piernas estaban hechas de un jade de grado muy exquisito. Sin embargo, la placa del torso se hizo con piezas de jade mucho más toscas. Puede que no estuviera listo en el momento de la muerte del rey y que lo terminaran apresuradamente. Lo más sorprendente es que este traje funerario de jade haya sido hecho para Zhao Mo. Los trajes de jade eran un privilegio concedido solo a la élite gobernante de la dinastía Han en las llanuras centrales. Como gobernante de un estado subordinado, el estatus de Zhao Mo no le habría dado derecho a tal honor. Me pregunto cómo este traje funerario se compara con uno genuino, y para descubrirlo tengo que hacer un viaje que Zhao Mo nunca hizo en vida. 1500 kilómetros hacia el norte, donde la dinastía Han mantuvo un dominio absoluto durante 400 años. Aquí vemos uno de los mejores ejemplos de un traje de jade de la dinastía Han. Este traje pertenecía a alguien con un estatus extremadamente alto, sin duda, a un miembro del linaje imperial. Hay un proverbio chino. Lo mejor para mostrar la riqueza y el estatus es Qin Rui Wu Yi, literalmente hilo de oro, traje de jade. Este jade es el mejor de los mejores, jade blanco de la región de Khotan. Hay alrededor de 4.300 de ellos aquí en el sur. Y cada uno fue cosido meticulosamente con hilos de oro. Si se planeaba una vida después de la muerte, el traje de jade era tan esencial como el traje espacial para un astronauta. Ser enterrado en un traje de jade es como ser enterrado en una armadura para que en la otra vida la persona que está dentro no tenga que soportar el deterioro físico o la descomposición, pero sobre todo para que su espíritu viva para siempre. Este traje de jade fue confeccionado para el rey de Chu, que pertenecía al mismo linaje que el séptimo emperador de la dinastía Han. ¿Fue el traje de Guangzhou un intento deliberado del rey Nanjue de autoproclamarse como realeza? Según los registros históricos, es posible que este traje de jade no fuera otorgado por la realeza de las llanuras centrales, las de la dinastía Han, sino que se fabricara a nivel local, lo que implica que el rey Nanjue pudo haber dejado a un lado su autoridad. El rey Nanjue es Han, étnica y culturalmente. Además, intentaba recrear el estilo de la vida de los emperadores Han. Por tanto, estos gobernantes locales se proclamaron emperadores y copiaron las costumbres.
Esto sigue la etiqueta de la corte y de los emperadores de las llanuras centrales. Debió tener un coste inimaginable. ¿Qué aspecto tenía? ¿Qué clase de hombre era? Las investigaciones revelan que medía alrededor del 1,70 m. Era alto. Según los registros históricos y el estudio de los objetos, vivió hasta los 43 años, tras llegar al trono a los 27. Enfermó de muchas dolencias y carecía del valor y la resistencia de su abuelo, el rey fundador. Murió a los 43 años y su abuelo a los 101 años. ¿Qué le pasaba? Una pista puede encontrarse en lo que podría ser una farmacia personal descubierta en la tumba de Chao Mo. ¿Son medicinas antiguas? Piedras medicinales de 5 colores: turquesa, ocre, amatista, rejalgar y azufre. Según los registros médicos, el azufre puede tratar las úlceras de la piel en determinadas zonas y utilizarse para desparasitar. El rejalgar es en realidad disulfuro de arsénico. Si se ingiere, puede tratar los resfriados y las constituciones débiles. Por tanto, ambas cosas pueden utilizarse para tratamientos médicos. Sabemos que el rey de Nanyue estaba enfermo. Estaba enfermo desde la infancia y murió a la temprana edad de 43 años. Basándonos en esto, ¿de qué crees que estaba enfermo? En la medicina tradicional china, los resfriados se trataban con azufre y rejalgar, que tienen cualidades medicinales de tipo térmico y se utilizaban para restablecer el equilibrio del cuerpo. Supongo que podía sufrir una dolencia de tipo gripal. Pero la medicina moderna ha revelado que un par de remedios de Chao Mo para el resfriado y la gripe pudieron haberle perjudicado. De hecho, pudieron ser letales. El rejalgar es disulfuro de arsénico. El arsénico es altamente tóxico y el disulfuro de arsénico lo es menos. Pero si el disulfuro de arsénico se hubiera oxidado en trisulfuro de arsénico, sería extremadamente tóxico. ¿Qué significa eso? Pues que si se estaba tratando sus síntomas con esta piedra medicinal, podría haber sufrido una sobredosis de arsénico y ser esa la causa de su muerte. Aunque nunca lo sabremos con seguridad, son solo conjeturas. Los registros históricos revelan que durante todo su reinado, Chao Mo utilizó su mala salud como excusa para evitar un largo y arduo viaje para rendir pleitesía a los Han. En cambio, como muestra de su lealtad, envió a su hijo Chao In-chi. Las tensiones eran altas, ya que Chao In-chi era rehén de la corte Han. Pero lo que habría sido seguro un motivo de invasión en caso de llegar a sus oídos era uno de los objetos más pequeños encontrados en la tumba de Chao Mo. El traje de jade y seda de Chao Mo debía ser un secreto bien guardado, porque si se sabía que estaba asumiendo la condición de emperador, habría provocado la ira de la poderosa dinastía Han. Y había un pequeño objeto encontrado en la tumba de Chao Mo, que de haber sido conocido por los Han, habría garantizado la aniquilación de Nanyue. No tengo palabras. Este sello de oro se encontró en el torso del rey Nanyue. Este es el primer sello de oro encontrado en China, que tiene un pomo con un dragón. Mide 3,1 centímetros. Este dragón tiene la conocida forma con la letra S. Tiene fosas nasales de un toro, cuerpo de serpiente y garras de águila. Muy hermoso. Es increíble. Sí, un verdadero tesoro nacional. Pesa bastante.
Es un 98,6% de oro. Y la inscripción dice: sello administrativo del emperador Wen. Por tanto, suponemos que el rey Nanyue emitía edictos en el reino con este sello. Y prueba que el rey Nanyue había reclamado su independencia al declararse emperador. El historiador clásico Sima Qian escribió que, para el mundo exterior, el rey Nanyue era conocido solo como gobernante, pero que en su reino se refería a sí mismo como emperador. Sabemos por los registros que cuando fue atacado por un estado vecino, Chao Mo volvió a prometer lealtad al Imperio Han. Y como resultado del apoyo, terminó gobernando como señor feudal durante otros 15 años, hasta morir en el 122 a.C. Después, su hijo, al que había enviado a la corte de Han como rehén durante tantos años, regresó a Nanyue y gobernó durante otros 10 años. Entonces, el gran emperador conquistador Han Budi arrasó el sur y puso fin al reino de Nanyue. Entonces, ¿cuál es el verdadero legado de los reyes de Nanyue? Los libros de historia recogen que gobernaban una tierra de bárbaros, pero en mi viaje he descubierto que se trataba de una civilización robusta que realizó avances tecnológicos. Construyeron ciudades amuralladas y palacios que rivalizaban con los de las regiones de las llanuras centrales. Comerciaban con el mundo exterior y con las culturas de las llanuras centrales. Eran personas que utilizaban materiales autóctonos y, sin embargo, adoptaban conocimientos externos para crear cultura y tecnología propias. Esto ha sido lo más hermoso e inesperado de nuestro viaje y aprendizaje sobre el antiguo reino Nanyue. Después de 2000 años, los secretos de la tumba del traje de jade han sido revelados. Pero aún queda otro misterio. Esta es la tumba del segundo rey de Nanyue, Chao Mo. Pero la tumba con más riquezas y la más atractiva para los arqueólogos es la de su abuelo, Chao Tuo. Era enorme y, según los registros históricos, contenía muchos tesoros. La tradición Nanyue dicta que la familia debe ser enterrada junta, por lo que tenemos motivos para sospechar que la tumba de Chao Tuo podría estar en esa montaña. Solo puedo imaginar los tesoros e historias que podrían desenterrarse frente al lugar donde estoy. Si se encuentra la tumba de Chao Tuo, podría ser uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Y una vez más, estaríamos reescribiendo la historia de la antigua China.